días, aquí estamos en mitad de la semana, señores, es miércoles, semana laboral, claro, es 15 de diciembre, porque, o sea que estamos también a mitad del mes, el último de este año, wow, y qué año, ¿no? Y rápido que se ha ido. Hola, Fernando. Hola. Buenos días. Buenos días. Qué bueno que empieza así. Qué bueno que nos acompaña. Siempre un introito normalmente es lo que hacemos, pero qué bueno que ya ahí lo hacemos entonces ambos a dos. Hablaba de que ha sido un año bastante complicado. Siempre buscamos el punto crítico, o al menos lo intentamos, ¿no? Con los temas del día, o por lo menos lo servimos para que ustedes sepan por lo menos lo más importante, ¿no? A partir del criterio incluso de muchos medios de comunicación, sobre todo de la prensa escrita, impresa, ¿no? Y hoy, ¿de qué hablamos? Hoy hablamos de 5G, hablamos de 5G generales que van a la chirola, van ahí a Najayo. Presión, es medida de coerción, lo que se le conoció, sí, claro. En su una parte domiciliaria y otra a Najayo. Una a Najayo y otra simplemente, dos que simplemente salieron libres. Hubo una girona que le dio un curso interesante a todo ese expediente. Eso por un lado, ¿no? Mientras eso ocurre, por supuesto, el expresidente Danilo Medina, yo digo que yo no entiendo. A lo mejor tú me puedes ayudar a entenderlo, aunque yo creo que más bien deberá ser un profesional de la psiquiatría, quizás, digo yo, desde la ignorancia. Porque mientras ocurre eso con ese clan que es bastante cercano al presidente Danilo Medina, el caso 5G, que conocemos, que son de la gente de su entorno, de los vinculados a su seguridad y demás, el Coral primero y Coral 5G, que involucra a más guardias, ¿no? En este caso. Y mientras eso ocurre, entonces el presidente dice y hace un discurso proclamando su regreso a la administración pública, a la presidencia de la República en el 2024. Pero eso pasa con sus cercanos, pero ni que decir lo que pasa con el partido también, el PLD, al que él pertenece, ¿no? Del que es presidente y que por cierto hoy cumpleaños de su fundación. Me parece que son 48 años. El PLD. Sí, creo que sí. Sí, tienen musiquita en su local hoy. ¿Ah, sí? Sí. Oh. Musiquita navideña. Ah, bueno. Bueno, pues es que están de fiesta. La verdad, hoy cumple creo que 48 años de fundación el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, tú no entiendes. Además de todo eso, perdón, está lo del peaje sombra y dentro de los acuerdos que se hicieron, hoy se dice que esa negociación del presidente Luis Abinader no implicaba ningún tipo de persecución judicial, lo que no significa que el Ministerio Público no pueda tomar la iniciativa ahora de hacer las indagatorias para un sometimiento penal. Las que había hecho Manuel Esquia Guerrero era sobre todo el proceso contractual, sin contar con lo que sería también las indagatorias en términos de las fallas técnicas, los vicios de construcción que son evidentes, ¿no? Y que han sido admitidos no solamente por ingenieros expertos como con los que hablamos aquí, sino también autoridades de esas comunidades, ¿no? De la comunidad de Nagua, de Samaná, de todo ese entorno, que son testigos permanentemente de la cantidad de accidentes que se produce en esa zona. Más o menos, esos son los temas del día. Pero si uno le da seguimiento a lo que hace el Partido de la Liberación Dominicana a través de lo que es la acción directa propagandística del expresidente Danilo Medina, uno se da cuenta, uno puede observar que hay mucha relación entre las intervenciones públicas políticas combativas, para decirlo de alguna manera, de Danilo Medina y las acciones políticas de largo aliento que se desarrollan desde el gobierno. ¿Recuerdas cuando Danilo hizo la declaración de La Vega? En La Vega, a propósito incluso de ligado a Juan Bosch, cuando se hizo aquel pronunciamiento que como si fuese una declaración de guerra, de acción política. Pero ¿qué fue lo que dijo? Refresquémonos. Cuando hizo esta declaración se refiere a cómo había un plan para dañar al Partido de la Liberación Dominicana y para acorralarlo.
Anteriormente, el presidente... Anteriormente había dicho que él no estaba preso, que él estaba de parranda, y solamente lo veíamos que creíamos que era de verdad, bueno, no quiero ni siquiera utilizar el término, después de su salida solo 2 veces se había visto en par de funerales, por supuesto transitando por el camino donde sacan los cadáveres. Pero 3 veces, y de ahí parece... 3 veces él ha intervenido así como en esta ocasión. Claro. Entonces, cada vez que lo ha hecho, ha sido un momento en que el gobierno ha hecho algo también importante que tiene que ver con manejo político y que implican acciones y medidas de políticas públicas que ponen en cuestionamiento al gobierno. Y cada vez que el gobierno mete la pata en grande, Danilo Medina viene y coloca una acción política. Está bien, pero la otra intervención de Danilo Medina fue cuando habló de que a él no lo iban a avergonzar. Bueno. Que no lo iban a avergonzar, precisamente... Lo de la avergonzar fue justo en La Vega. Bueno, frente a las actuaciones precisamente del Ministerio Público. Entonces, ahora se produce una acción del gobierno que tiene que ver con algo que comienza siendo un escándalo y va a terminar siéndolo, que es lo que tiene que ver con el peaje sombra, ¿no? Y a partir del tema del peaje sombra, viene una declaración política del PLD. Mientras la gente está metida en atención a un problema tan importante para el país, porque tiene que ver con el inmediato futuro institucional de la República y con el papelazo que está haciendo este gobierno en algunos planos, viene Danilo Medina y acciona. No, pero espérate, pero yo quiero que tú incorpores este elemento también, porque Danilo Medina acciona, pero acciona también frente a lo que ha estado ocurriendo con algunas personas cercanas a él. Pero por supuesto, a eso voy. Cada vez que él acciona políticamente, está procurando algo que parece ser este gobierno, desde el punto de vista político, no digo desde el punto de vista del aparato judicial, le va a ganar. Le va a ganar. Y eso que hace el gobierno ahora, que tiene que ver con el tema del peaje sombra. Tú te das cuenta que en el fondo es la confirmación de que caminamos hacia una nueva impunidad, que estamos en el marco de un nuevo proceso de impunidad, porque cuando el gobierno hace un acuerdo para cerrar un caso en el que lo único que se garantiza es la impunidad de grupos de poder y de personeros políticos importantes del país, es creando las condiciones para también facilitarle la cosa al propio Danilo Medina, porque incluso... A Danilo Medina, pero tú te estás poniendo loco, pero explícame, por favor. ¿Cómo facilitar a Danilo Medina? Por una razón elemental. Háblame por lo menos del PLD, pero no de Danilo Medina. Bueno, cuando hablo de Danilo Medina estoy hablando del PLD, porque hoy Danilo Medina es exactamente lo que pase con el PLD. ¿Por qué? Porque el resto del PLD es parte de un espacio en disputa, sobre todo con Leonel Fernández. Entonces, lo que estamos viviendo son los adelantos de lo que va a ser la coyuntura que vamos a vivir dentro de 6 meses y a partir de 6 meses, que tiene mucho que ver con la determinación del presidente de la República y del grupo gobernante de abrir de manera formal la acción política hacia la continuidad en el gobierno, y eso obliga a meterle la mano de otra forma al tema que implica la relación PLD, Fuerza del Pueblo, Danilo Medina, Leonel Fernández. Y tú dirás, eso es un análisis adelantado. No. Y eso tiene que ver con lo que se hace ahora. Y ese hecho de que tú asegures impunidad con el caso del peaje sombra, es muestra de eso. ¿Cuántos se protegen y qué sectores políticos se protegen cuando se hace un acuerdo en el que se incluye una cláusula de impunidad, donde el gobierno se compromete a no someter a nadie, a no desarrollar procesos legales? Está bien, pero al margen de que el gobierno se comprometa o no, y sí, ciertamente eso es asegurar como que impunidad para esos grupos, que por cierto, los que intervinieron, claro, desde el consorcio aquí en República Dominicana, que no sabemos, con nombres y apellidos deberíamos de saberlo, que es ese grupo consorciado, ¿no? Para ese contrato estafa que se firmó, al margen de todo eso, ese Ministerio Público debe de actuar. Y yo creo que deben de actuar también otros sectores, al margen de todo eso. Sí, pero no hay que saber ni siquiera quiénes son aún. Es una cosa elemental. ¿Es un contrato estafa, es un atraco o no lo es? Dijo el presidente de la República. Bueno, pero yo acabo de decir que es un contrato estafa. Entonces, si es así,
alguien lo firmó y eso no necesita el dueño de la empresa, del consorcio. Está bien, perfectamente, eso se sabe perfectamente. Mira, lo que dice Manuel Esquerrero es bastante claro en ese informe. Todo eso, yo lo que estoy diciendo es en términos de que la gente sepa, porque aquí parece que se le está garantizando algunos niveles de impunidad a los que actuaron ahí. Bueno, no sé cuáles son los vínculos que podría estar pasando. A eso me refiero. Entonces eso debería de quedar bastante claro. Cada vez que el gobierno ha dado un paso de ese tipo, hace una gran parafernalia de carácter propagandístico y publicitario. Cuando hace esa parafernalia, debajo tiene un elemento que te explica y te evidencia cómo se camina hacia ese nuevo estado de impunidad en el país. Es impunidad no solo sobre los que se van involucrando en procesos abiertos de menos monta o de poca monta, como ha pasado incluso con un solo ministerio y 2 ministras. No solo eso, sino que tiene que ver también con el involucramiento de actores políticos que el gobierno va a necesitar, que el presidente Abinader va a necesitar para sus nuevas alianzas políticas en la nueva coyuntura que va a vivir el país. Y lo está trabajando desde ahora. Y por eso es necesario, por ejemplo, en el caso del peaje sombra, tratar de paño con pata o cerrarle el capítulo. Garantizarle que no habrá procesos judiciales, por lo menos formalmente, o por lo menos por iniciativa del gobierno. Exacto, porque espérate, porque tú estás diciendo como que no hay ninguna posibilidad. Y lo que es cierto es que sí hay. Tú, Fernando, tú puedes hacerlo. Sí. Tú puedes hacerlo y deberías de hacerlo. Cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano, pero también el Ministerio Público. Por aquello de que... el rumor público mueve la acción pública. Sí, que lo dijo también como politiquería bastante vulgar el expresidente, ¿no? Actuar solo con el rumor. Ni nunca se actuó. Ni con el rumor, ni con los hechos prácticamente comprobados. Entonces, por eso yo digo que lo que está pasando ahora con el caso de el pechito parado del danilismo, con esta acción que parece desproporcionada, no, eso no es a lo loco. Con el intento de parar el pechito, Fernando, porque no lo para. Cuando él dijo que no lo avergonzarían, que no acorralarían al PLD, que el PLD estaba dispuesto en la calle, que incluso dice que el pueblo dominicano no se dio cuenta que lo que se cansó fue de estar tan en buena. Después que el PLD fue capaz, y Danilo Medina, de decir eso, lo hizo justamente en un momento en que el gobierno hacía cosas similares y tomaba decisiones similares como la que acaba de tomar con el peaje. ¿Cuáles eran en ese momento las decisiones similares? Si tú tomas en cuenta lo que pasó con el tema de Punta Catalina, y tomas en cuenta todo... De Punta Catalina han pasado muchas cosas. Sí, con el último proceso y los escándalos alrededor del tema de Punta Catalina, tú te cansaste de denunciar estas cosas. Está bien, pero yo digo en esta coyuntura, cuando Danilo, por ejemplo, hablaba, decía esas locuras, porque para mí que son casi estados de locura, cuando ha hecho esas referencias. ¿Y qué pasó con el contrato que se hizo para entregar a funcionarios, a empresas de funcionarios del propio gobierno o amigos del propio gobierno, la venta de los telares de Punta Catalina? Esas decisiones y esos hechos siempre han tenido un escándalo alrededor del gobierno, de este gobierno. Y cada vez que se ha presentado un momento de escándalo, Danilo interviene. ¿Por qué? Porque cuela. ¿Pero cuál es el escándalo ahora? Ahí el peaje sombra. Pero la gente está diciendo que eso está muy bien. Bueno, ¿cuál gente está diciendo? Bueno, la gente. Yo pensaba que tú estabas opinando todo lo contrario. Es que yo no estoy diciendo, óyeme, pero no es mi opinión, yo te estoy diciendo porque... No, la gente... Porque no es mi opinión, la opinión mía la tengo y la tengo. La gente del pueblo que se intenta convencer o que se ha intentado manipular, presentándole esto como si fuera un negocio del gobierno, lo que... sencillamente empieza a despertar y despierta a partir de que tú le sacas la cuenta. ¿Cuántos millones de dólares fue el contrato del peaje sombra? ¿Ciento cuánto? 54. ¿Y cuánto antes ha tenido que pagarle el gobierno dominicano hasta ahora sin haber hecho el último negocio? 400 y pico de millones. Ajá. ¿Y por cuánto hace el gobierno el acuerdo con ellos y le garantiza además que no habrá procesos legales contra ellos? Entonces estamos hablando de que este país está sobre 800 millones de dólares en el marco de un contrato cuyo costo era 154 millones. Yo lo tengo bastante claro. Yo lo que quiero la ciudadanía de este país pero perdóname. Por eso hay que explicárselo. Escúchame. Es justamente lo que estoy provocando, que tú se lo expliques a la ciudadanía, no a mí, porque yo lo tengo muy claro. Yo no tengo que explicarle lo que tú has explicado múltiples veces y lo que la gente conoce, porque además está en los diarios, en los periódicos. Es que aquí la gente
gente ya aprendió. No me canso de repetir, lo mucho hasta Dios lo ve. Bueno. Y lo que han hecho ahora con este supuesto acuerdo de que para evitar que el país pague una cantidad onerosa, indecente de dinero en 17 años, ellos se lo han garantizado con impunidad incluida o planteada. Con impunidad planteada, vamos a usar el término. 17 años antes, lo que es un negocio muy redondo. Vamos a de un pronto a la pausa, venimos igual con ese mismo tema y con otros temas que vamos a incorporar, señores, a la conversación de este día. Bueno, señores, aquí estamos, regresamos. Yo creo que en medio de la discusión y todo, las proyecciones respecto a por dónde iría el gobierno, que ya estamos bastante claros y mucha gente está muy clara por las iniciativas que se ha tenido y por el discurso, ¿no?, de las mentadas APP, que en principio sorprendía y que poco a poco la gente a pulso ha ido entendiendo, con un ejemplo extraordinario y con una ilustración que no puede ser más clara, que es el tema que nos ocupa en estos momentos, que es el peaje sombra. Margen de todo esto y viendo lo que ocurre, por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana, viendo a Leonel Fernández, que por más intento que haga y por más que se apueste al olvido, la gente no deja de recordar lo que fueron esos 12 años de gobierno, Fernando. Uno se pregunta, ¿qué va a pasar en este país? O sea, ¿cómo lo visualizamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? En términos de los partidos políticos, la forma de hacer política, las alternativas, que también parece que andan un poco en crisis. La verdad es que yo creo que es interesante empezar a ver. Si tú balanceas... Si tú haces esfuerzos por observar el cuadro de las ofertas de los partidos tradicionales, tienes la seguridad de que el único partido que habla de múltiples candidatos de los partidos tradicionales es el Partido de la Liberación Dominicana, porque el golpe recibido a propósito del impedimento de la reelección de Danilo, del proyecto y de la reelección como tal, la derrota brutal del danilismo sin Danilo a través de Gonzalo Castillo deja en el PLD, perseguido y acorralado por los procesos judiciales, aunque todavía pendientes de un despliegue como tal, deja al PLD entonces como con la necesidad de plantear varios candidatos. Y el propio Danilo ha empujado esto para que se vea y sea una apariencia. Te interrumpo ahí mismo. La necesidad de incorporar varios candidatos, los mismos candidatos que cuando Danilo, primero ante su imposibilidad de modificar la Constitución, jugó con ellos. Claro, impuso al su penco candidato y entonces simplemente... Los excluyó. Los excluyó, pero ellos mismos, estaban ahí. Pero ahora los recoge, porque ellos también tienen la esperanza de que el proceso político de un partido en manos del propio Danilo Medina todavía se vea nuevamente imposibilitado para eso y tenga que traspasar sus propias capacidades materiales, etcétera, a cualquiera de los otros. Tú dices, él los recoge, pero ven acá, y es que no tuvo ningún impacto en el PLD y en su dirigencia, a pesar de que Danilo Medina esté ahí como presidente. Lo que ocurrió recientemente en ese partido, las razones por las que las elecciones la perdieron, que mucho más allá de los temas de corrupción, internamente había mucho entruñamiento de esos que aspiraban por un lado y la división formal también. Pero la esperanza le vuelve ahora porque... Había que repartir culpas. La esperanza le vuelve ahora porque la imposibilidad de Danilo crece en la medida en que su cercanía de la cárcel es más evidente. ¿Está cerca la cárcel de Danilo? Es una posibilidad política que depende de algo que podemos hablar más adelante y que tiene que ver ya no con factores de los partidos tradicionales, sino con la calle. O sea, con la decisión del pueblo anteriormente tomada de salir de todas estas mafias políticas y la decisión de la gente y presente en la conciencia colectiva de que se necesita castigo a los culpables y recuperación de los robados. Esa misma decisión que hizo que el presidente Luis Abinader cogiera el cuadro de la
justicia independiente y no le quedara más remedio. Digo, no. Déjame decir que tuvo buena voluntad. No puedo decir que no le quedara más remedio. Bueno, tenía que hacerlo. Era su posición manifiesta y tampoco había otra alternativa política. Lo decía. Eran las dos cosas combinadas. Eran las dos cosas combinadas, pero que eso puede llevar a un punto en el que tendría que retornar. Entonces los candidatos que Danilo jugó con ellos, se mofó y se burló para imponer al penco y salir derrotado con el penco, esos candidatos ahora renuevan sus esperanzas, porque ellos entienden también que Danilo Medina lo único que hace es activar la acción contra el PLD por la vía de la impunidad si él persiste. Y entonces la posibilidad de que él no lo haga no solo renueva sus esperanzas, sino que crea las condiciones para que él actúe como líder y dirigente del partido, recomponiéndolo a su favor en una pelea contra Leonel Fernández. Pero está bien, lo que yo digo es que si no se redujo la figura de Danilo Medina después de esos acontecimientos, e incluso frente a esos que intentan ahora sacar la cabeza, muchos de ellos bastante vulnerables y con cuentas pendientes. ¿Tú eres consciente de que los partidos tradicionales no se mueven sobre la base de la libertad de la conciencia colectiva, de la libertad de conciencia y de la democracia interna, sino de la capacidad de manipulación de los poderes económicos y particularmente de los poderes corruptos? Así es. Si es así, entonces el problema no es si él está mal o está bien, porque Danilo, ahora mismo, el dirigente político que tiene un cuestionamiento más retardado en el tiempo, es justamente de más larga data, es Leonel Fernández. Sin embargo, ahora mismo, en la actual coyuntura política, Leonel Fernández no es el blanco de ninguna de las fuerzas partidarias tradicionales. No es el blanco ni siquiera del propio PLD. El PLD no puede atacar a Leonel porque se ataca a sí mismo. Claro. El PRM es un aliado en cúpula. Abinader es un aliado de la Fuerza del Pueblo. Bueno, y al revés. Eso fue una alianza hasta formal, sí, porque para las elecciones se hizo. Llevaron candidatos comunes incluso, claro, en algunos niveles. Entonces, por tanto, el único dirigente político, por encima del cuestionamiento histórico, la responsabilidad histórica que tiene en el desastre del país, que no tiene confrontación desde el aparato político tradicional, es el Leonel, ojo, y además es el único que tiene de todos esas alfombras y esos vínculos hacia los grupos del poder de facto de manera natural, porque el que entró en cuestionamiento con esos grupos fue Danilo Medina. Y quien ahora tiene que servirle a esos grupos y está bajo su prisión política es Abinader. Pero es que ese distanciamiento que hizo Leonel en determinado momento cuando formalizaron esa división, que hace tiempo eso venía en una situación bastante complicada, ¿tú crees que le exime a él de las responsabilidades y del costo político que también tendrá que compartir? Lo acabo de reafirmar. Yo lo que quiero poner de relieve para que la gente lo entienda y para que lo analicemos y veamos esto en profundidad, es que la oferta del partidismo tradicional aquí tiene un nivel de agotamiento tan terrible que es absolutamente difícil que un partido como el PRM, que es un partido de formato, nada más todavía, porque no ha podido conformarse desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista de la tradición política de la que viene, que es ese histórico Partido Revolucionario Dominicano, ese histórico PRD. Ese PRM no tiene un solo candidato diferente al presidente Abinader. Uno solo no tiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Y tú no ves los ajetreos internos y los esfuerzos internos, excepto las posiciones políticas de Guido Gómez Mazara y de Ramón Alburquerque, excepto esas posiciones. Tú no encuentras en el PRM que en el caso de Guido está mucho más enfocada, por ejemplo, a la reestructuración del propio partido. A la conducción del partido, a la pelea por el partido primero. Por el partido, sí, por la convención, por la dirigencia, por todo esto. No, eso me parece que también es una visión táctica en su plano y en sus condiciones bastante inteligente. O sea, ¿por qué pelear por la presidencia del país si ahora lo que se trata es de conformar fuerzas políticas y actores políticos? Claro. Me parece que sí, que eso tiene sentido. Como igual tiene sentido desde la dirección del PRM tratar de impedir que se dé la convención de ese partido.
Exacto. Entonces, por eso te digo, hay en el marco de los partidos tradicionales un absoluto vacío, porque las ofertas tradicionales tienen los niveles de cuestionamiento que tiene Miguel Vargas, que tiene Danilo Medina, que tiene Hipólito Mejía y que tiene Leonel Fernández. En todo este trajín... Luis Abinader no la tiene. Sin embargo, Luis Abinader no es el líder ni de la clase dominante, ni tampoco del PRM. ¿Por qué? Porque en este país se produjo un vacío que no ha podido ser cubierto y que los intentos por hacerlo desde el PLD fracasaron estrepitosamente en el marco de la corrupción más brutal que conoce la historia dominicana. Porque entonces hay que agregarle a la crisis también un vacío, una crisis de liderazgo. No, ese es el tema central. Hay una crisis de liderazgo. El vacío de liderazgo expresado entonces en una crisis para la oferta política electoral de elecciones que todavía estamos distantes de ella, más de 2 años, pero que sin embargo tienen de por medio la posibilidad de una propuesta reeleccionista que dividirá al PRM, que no se termina de conformar como partido, que fracturará de manera asombrosa las fuerzas políticas que llevaron a Abinader al gobierno, ojo, y que no van a unificar al PLD, ni tampoco a convertirlo en ninguna de sus 2 versiones en el eje de la política dominicana. Entonces aquí hay un vacío que va a tener que ver mucho con la gobernabilidad dominicana, en medio de una situación económica y social que será cada vez más difícil. Entonces, eso, si a eso le sumamos cómo está permeado por todo el tema de la corrupción, todo ese entramado que parece que no cesa, muy a pesar de los intentos que se hace, y si no pregunten, bueno, 2 o 3 los casos que hemos tenido en esta administración, en ese año y pico que lleva de gestión, con todas esas crisis acumuladas, y viendo los fenómenos aquí en la región, ¿para dónde vamos? Y sin incorporarle 3 elementos que no los escuché ahora de ti. Número 1 es el tema de la posición norteamericana frente a la situación de esta región. Número 2, el tema insular y el tema haitiano. La posición norteamericana frente a esta región a partir de la nueva realidad de ellos en la región. Claro, porque ellos tienen una nueva realidad que les está obligando a mirar de otra manera. A mirar de otra manera y sobre todo a mirar hacia acá, porque hace tiempo que estaban viendo bastante lejos. Estaban entretenidos en otras cosas. Exacto. El tema insular y el tema haitiano, que es un problema particular de gravitación especial para acá, para la República Dominicana, y una cosa que es muy clave, es el tema de la nueva impunidad y de los nuevos procesos de corrupción que son cada vez más evidentes en un año y piquito de gobierno que lleva justamente el gobierno del supuesto cambio. Por eso te hablaba con el fenómeno de la corrupción, que a pesar de los intentos entonces sigue permeando. Aquí más que ver el problema político, la sociedad dominicana. Más que ver el problema político, el curso de los acontecimientos en función de lo que deseamos, hay que verlo con los ojos de la cara. Hay que verlo con realismo. Lo que está pasando efectivamente en el trato de la política pública, en el trato de las políticas del gobierno, en el enfrentamiento de una serie de sectores que tienen que ver con el patrimonio nacional, con el medio ambiente, con el tema minería, con el tema de la seguridad ciudadana. Tú lo verás ahora de nuevo con el tema de la policía. ¿Tú te crees que ponen en cuestionamiento no solo lo que hace el gobierno? ¿Tú te crees que debe pasarse por alto y como que así nada más y es un elemento a considerar, a tomar en cuenta el hecho de que para esos acuerdos que se hicieron, que ciertamente les garantizó la impunidad a esas personas que estuvieron involucradas en ese contrato estafa, la intervención, por ejemplo, a través de Cancillería colombiana, del gobierno de Colombia? Para mí lo que más importancia tiene en eso, te lo digo con honestidad y lo digo con dolor, porque el resultado de que este país quisiera salir del PLD fue el gobierno de Abinader. Y las intenciones manifiestas por el propio Abinader. Era el instrumento a la mano, sí, ¿no? Pero las intenciones incluso expuestas por él en sus discursos, en sus posiciones, en sus visitas a las manifestaciones de Marcha Verde, en su caminar con nosotros en la calle durante ese periodo de Marcha Verde, a uno tiene que dolerle que ahora el propio presidente, en una cuestión que él mismo califica de atraco, de estafa, de robo, como ese peaje sombra, el presidente acepta incluir y ponga su firma. Él se autoincrimina con eso, él se hace responsable de eso. Ponga su firma, garantizando que no habrá procesos judiciales contra los responsables de un contrato que él dice fue un atraco, que él dice fue una estafa, que todo el mundo asume como oneroso. Entonces, este país tiene que estar viendo con claridad definitivamente la razón que tenemos cuando hemos dicho que este gobierno de Luis Abinader y del PRM ha terminado siendo
para algunos incluso comenzó siendo sencillamente un prisionero de los grupos dominantes, de los grupos monopólicos que han dirigido este país, que han creído que la República Dominicana es un conuco de su propiedad. Eso es la desgracia que tenemos que vivir ahora y que tenemos que expresarle a la nación dominicana, porque no, de otra manera no se puede calificar el hecho de que el presidente de la República incluya un artículo que le garantiza impunidad a los que hicieron ese contrato, a los que se beneficiaron de ese contrato y a los que siguen beneficiándose de ese contrato. Una infamia de ese tamaño, como mismo lo llamaba el presidente. Pero, ¿por qué el presidente hace eso? El presidente hablaba de una infamia inaceptable. Entonces, si era una, y le garantiza impunidad. Si era una infamia inaceptable, ¿cómo aceptamos? Sobre todo cuando tiene otras posibilidades en las manos. Decía Manuel Esquer Guerrero que, bueno, ese pleito y arbitraje era algo que nos podía tomar mucho tiempo, pero había una intervención que se podía hacer ahí. El gobierno dominicano podía intervenir esto sin que implique entonces solamente pasándose 5 meses, 3 meses, 6 meses en un proceso judicial para poner en evidencia las irregularidades, la ilegalidad y el carácter infame y la estafa de ese contrato era suficiente. Hablaba de que podía eso tomarse hasta 10 años. Sí, pero probablemente, ¿no? Está bien, con el tema del arbitraje. Pero ese es el proceso. Yo estoy hablando, no estoy hablando del arbitraje, yo estoy hablando de, para yo llegar al arbitraje tenía que prepararme, y la mejor forma de prepararse era demostrando en la justicia dominicana que ese contrato tenía implicaciones delictivas de tal tamaño que llevaron al propio presidente a decir que era un contrato infame. ¿Por qué era infame, señor presidente? Infame e inaceptable. ¿Por qué era inaceptable? Inaceptable por ilegal, infame por lo bandido que era y por lo corrupto que era. No, entonces, ¿por qué usted no actúa frente a eso? Infame por la estafa que implicó. Señores, vamos a la pausa, Fernando, un momentito, ¿sí? Venimos ya con el último tramo de este punto crítico del día de hoy. Repitiera. Bueno, señores, aquí estamos y es el último tramo ya de este punto crítico del día de hoy, Fernando. Qué lamentable que sea el último, porque se puso como en punto la cosa. Como una conversación interesante, proyectando un poco en perspectiva, ¿no? Todo ese cuadro político, partidario. Tengo preocupaciones. No, obviamente. Las instituciones dominicanas. Pues yo digo, después de esto, por ejemplo, viendo qué pasó con el PRD, que es similar a como tú dices... Acá, ese contrato no fue al Congreso. No fue al Congreso. No, el contrato del peaje sombra. Si hubiese ido al Congreso... no, tú dices ahora, después de lo que hizo el presidente... No, cuando se hizo. Fue al Congreso. Exactamente qué papel debe jugar el Congreso frente ahora, óyeme bien, ahora, en este caso, para que si fuera al Congreso, ¿no? Y bueno, en este caso, habría la intervención, por ejemplo, de un juez, entonces ya no podría el Ministerio Público actuar. Escuché que decía el doctor Esquer Guerrero, pero como no ha sido así, vuelvo a insistir en la necesidad, y yo espero que eso ocurra, porque de verdad es irritante, la impunidad es irritante, sobre todo en esta administración. Pero sí, fue al Congreso ese peaje sombra, en principio, claro que sí. Y se hizo licitación también, esa licitación comenzó en el 99, la hizo Leonel Fernández. Y después entonces lo aprobó el Congreso PRDista, porque lo aprobó el... ¿Cuándo Hipólito? Claro, no solo fue al Congreso, sino que fue un Congreso PRDista que lo aprobó. Tú recuerdas que tenía mayoría de todo, ¿no? El gobierno de Hipólito. Entonces, en el 2005... fue cuando se hizo entonces todo el entramado y todo el amarre para que funcionara como peaje sombra. Entonces, para clausurar el tema... Empezó con Leonel y terminó con Para clausurar eso definitivamente e impedir, como lo dice el propio acuerdo que firma el presidente ahora, para impedir que haya ningún proceso judicial. Entonces, en eso se cuidan, se conservan y se encubre la responsabilidad, y además se garantiza impunidad no solo de los dueños de esa empresa, de la estafa y del fraude y de la infamia, sino los responsables de los 3 partidos. Está bien, pero lo que te estoy diciendo es que si fuera de nuevo al Congreso es cuando imposibilitaría al Ministerio Público actuar. Por tanto, cualquier ciudadano o el propio Ministerio Público puede tomar la acción. La iniciativa. La iniciativa, exacto. Ahora, si va al Congreso, ¿no?
y todo eso se ratifica y esos acuerdos en el Congreso, entonces ya ahí sí no podría hacerse. Sí, sí, también podría hacerse porque está el problema constitucional. Bueno, si violó la ley, la violó. Eso yo escuchaba decir a Manuel Esquia Guerrero. Yo, como no soy abogada, la verdad tendríamos que entonces hurgar y preguntar un poco más, porque quizás... No hay ninguna decisión de Congreso alguno sobre la tierra y todos los congresos por encima juntos, de la Constitución. por encima de la verdad y de la justicia. Ah, bueno. Y entonces esa es una. Y por el otro, es un problema de que nada, absolutamente nada, clausura un delito cometido. Usted le puede dar el tratamiento que usted quiera, pero el delito es delito y por tanto la posibilidad de apropiarse justamente de la reacción ciudadana siempre está abierta. Fernando, el delito es delito pero si fuera así, aquí con muchos expedientes archivados, ¿verdad? Y con muchos no al lugar y demás, mucha gente anda por ahí suelta y sabemos sabemos que aunque los absuelve una corte celestial, igual son delincuentes, es lo que pero no podemos actuar. Es lo que te decía. ¿Entiendes? O sea, es delito. Es lo que aprovecha gente como Danilo Medina, justamente cada vez que hay una cosa, para salir y dar el pecho, porque así entonces le agregan la posibilidad de costo político a cualquier acción contra ellos justa. Sí. Lo agregan. Entonces son maneras justamente de autodefensa. Ahora, son formas de encubrirse y de escudarse. Fernando, pero óyeme, la verdad es que yo creo que esa es una estrategia que no es válida frente a la conciencia colectiva. Óyeme, aquí hablar, por ejemplo, no es moral, no es ética, no es válida. Sí, pero respecto a los casos de corrupción, por ejemplo, que son muchos, desbordan. Yo creo que ni siquiera por asomo estamos frente a todo lo que deberíamos estar. A hablar de persecución política, de judicialización de la política. Óyeme, copiando de lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil, que hay mucha distancia en este caso, ¿no? Con el caso Lula y demás, porque yo pienso que a eso que hace referencia. Eso la gente no se lo cree, no se lo compra, es difícil, porque está muy reciente, aunque la gente aquí olvida todo, pero está muy reciente. Lo que me preocupa, insisto, es el curso de la política actual, de la institucionalidad dominicana, de situaciones que se dan donde hasta las leyes que se reglamentan ahora, que se manejan o que se proponen, entran en conflicto, no solo con elementos de ganancia constitucional y de precisiones y contenidos de la Constitución de la República, sino que ponen en cuestionamiento promesas y compromisos establecidos por el gobierno actual frente a un país que durante más de 3 años reclamó otra cosa y que ellos se comprometieron justamente a responder ese reclamo. Es más, incluso te lo propongo ahora y te lo adelanto, porque y mañana, entre otras cosas, vengo a abordar el tema que tiene que ver con una propuesta de modificar la ley de educación superior, porque probablemente ahí viene el último envión en la lógica de privatizar la educación superior pública en el país en el marco de este gobierno. Y probablemente alrededor de eso viene la recuperación de cosas que fueron derrotadas e impedidas por la sociedad dominicana en periodos pasados y que pretendieron también golpearnos por ahí. Y cuando tú te vas a buscar todo lo que está aconteciendo a ese nivel en educación superior, en la educación media y primaria y básica del país. Sin hablar del tema eléctrico. Espérate, en el sector energía, en el sector eléctrico, en el sector minero, en el sector salud. Claro. Cuando vamos hablando de eso, en un país que está casi a la puerta de grandes movilizaciones por el tema de la seguridad social, que estamos hartos ya de que se siga manipulando a la sociedad dominicana alrededor del tema eléctrico, que estamos en proceso de entrega y de privatización de las hidroeléctricas, de establecer en nombre de APP la privatización absolutamente de todo lo que le queda al Estado. Cuando estamos en una situación así, entonces tiene que preocuparnos la realidad del país y el camino hacia dónde vamos. Y estamos hablando, ¿a cómo estamos hoy? A 15 de diciembre. Estamos hablando ya en un año que se fue a la velocidad del rayo. Totalmente. Estamos hablando en el momento donde vamos a entrar a un inicio de año y un medio año donde vamos a tener que contar políticamente con la discusión de temas como el de la reelección. O sea, estamos hablando en el marco de una situación de crisis económico-social que no ha podido ser abatida por encima de las manipulaciones del Banco Central. O donde se nos va a hablar de reelección de manera clara y abierta. Bueno, sí, porque el tema se va a plantear, el tema no tiene, se va a plantear, porque la discusión... Pero en el marco de un país donde nos están
comparando para tratar de seguir engañando la conciencia colectiva, el desarrollo de una economía y la estabilidad macroeconómica. Por encima de todos los países de la región. Todos. En comparación con Alemania y con las principales economías europeas, lo cual es una barbaridad, sobre todo cosa en boca de ministros. Así es. ¿No? Entonces, es necesario. Y cuando digo de ministros, me estoy refiriendo justamente a lo que han regenteado la vocería del gobierno, a los que han sido los voceros principales de las políticas que ha implementado el gobierno de Luis Abinader. Ojalá y la República Dominicana con tranquilidad pueda examinar estas cosas. Y los dirigentes políticos, y los investigadores, y los académicos, y el movimiento social le pongan preocupación a estas cosas, porque para donde nos lleva no pinta muy bien el principio de año. Por lo menos estar ojo avisor, señores, respecto a los acontecimientos, ¿no? Y el curso que van a tomar en los próximos días. Nosotros ahora de momento terminamos, Fernando, por el día de hoy, agradeciendo como siempre a los que nos siguen aquí en este punto crítico. En esta media semana. Sí, señor, y por supuesto contándoles que pueden seguirnos a través de la plataforma de YouTube, donde subimos cada día estos programas, así usted lo puede ver con más tranquilidad y con más detenimiento. Mañana es otro día, y mañana igual estaremos aquí en Punto Crítico, Fernando. Ubicando gracias. el punto crítico. Sí, señor. Gracias a todos.